esta clase? Es decir, me explico. Miramos planos por tamaño, miramos planos por ángulo, ¿verdad? Nos falta la práctica por ángulo. Pero si nos damos cuenta, todo el tiempo estamos aplicando los planos por tamaño y por ángulo. Lo que pasa es que ahora vamos a ser conscientes a cada momento de qué plano es por tamaño y por ángulo, ¿ok? El ejercicio que yo les aconsejo, ojalá lo hicieran todo el tiempo, es que cuando observen una película, una serie, en la televisión, cualquier tipo de comunicación audiovisual, analicen el tipo de plano que están observando, ¿ok? Y descríbanlo en su cabeza. Digan, es un plano medio, un plano detalle, un picado, un contrapicado, un cenital, un nadir, ¿ok? Un plano neutro, un primer plano, un plano detalle. Y eso nos va a agilizar precisamente ese lenguaje técnico y tener rápidamente la percepción del lenguaje en el plano bidimensional en cuanto a los planos, no solo en fotografía. Esto funciona en la cinematografía. De hecho, aún más en la cinematografía porque ellos se rigen bastante de las leyes para poder tener las reglas para tener este tipo de estética. Así que nada, muy buena tarde nuevamente. Hoy tenemos un tema importantísimo, lo que es composición. Todo es importante en la fotografía. Sí, me levanta la mano Diana por aquí. Buena tarde. Ya, ya. Hola. Hola, Dianita. Cuéntame. Buenas tardes, profe. Pues respecto a lo de los planos, creo que la técnica lo que le abre a uno es posibilidades, porque hay muchas posibilidades de hacer capturas que yo nunca había, pues como... Explorado. explorado ni había... ¿cómo se llama? Tenido en cuenta. Bueno, sí, y ahorita que ya me puse más juiciosa con el curso, con las clases, realmente sí he descubierto muchas posibilidades infinitas. La técnica eso es lo que permite. Creo que no limita, sino que más bien permite que las posibilidades se amplíen. Sí, totalmente. Y de hecho lo que te comento y lo que les comento es observar que ya todo el tiempo estamos practicando o aplicando lo que estamos hablando. Lo que pasa es que no somos conscientes y no lo identificamos, y cada vez que somos más conscientes y más sensibles, porque cada vez de aquí en adelante vamos a ser más sensibles, porque lo conocemos ya, ¿verdad? Lo que es un primer plano, lo que es un plano medio, ya lo reconocemos un plano cenital y un plano nadir, pero cada vez vamos a ser más sensibles a la hora de poder ejecutarlo de una manera adecuada. Es decir, si yo sé que voy a transmitir emoción, pues es mejor hacer un plano, un primer plano o un primerísimo primer plano a un plano general o a un plano entero, a un plano figura, porque no vamos a poder percibir esas emociones. Recordemos que cuando estamos de lejos vamos a contar más qué es, y cuando estamos más cerca vamos a contar qué siente. Entonces todo eso juega un papel súper importante. Esto estamos hablando más enfocado como en el retrato, ¿no? Porque si vamos a observar como en otros objetos, juega otro papel en lo que es planos por tamaño y por ángulo también. Me cuenta por aquí en el chat, dicen buenas tardes a todos, muy buenas tardes Maloy, bienvenidos y bienvenidas todos. Y nada, seguir practicando. Sí, Qué cuéntame. pena. Lo que pasa es que también me he dado cuenta que a veces uno tiene que adaptarse y que las condiciones de lo que está pasando en el momento en el que uno quiere tomar la fotografía, pues precisamente condicionan la toma, condicionan la captura. A veces uno quiere mostrar algo y simplemente le toca a ajustarse a la captura que pueda lograr. Muchas veces los planos medios y los los primeros planos son muy difíciles de lograr, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno quiere capturar actores en escenarios y cosas así. Entonces, conocer la técnica también le permite a uno que
a pesar de que no haya logrado la captura como la técnica lo dice, uno puede expresar por medio de ella pues lo que uno quiere expresar. Sí, ¿Sí me entiendes? totalmente. De hecho, lo que tú Me dices, Luca, explico. cuando es un plano medio o un primer plano, son más difíciles porque te acercas al sujeto y lo que deseamos, ¿no? Y empezamos como a abordar esa intimidad que nosotros también como personas que utilizamos cámaras sentimos cuando tenemos una cámara enfrente nuestra. Y bueno, ahí es donde empieza a jugar lo que tú dices, un papel importante, la herramienta y la técnica con la herramienta, porque uno puede capturar esa fotografía de mucho más lejos, pero con otra herramienta, con un teleobjetivo que puedas hacer un zoom, lo que hace el paparazzi. Entonces no vas a afectar la escena ni el momento y vas a poder capturar la toma. Pero lo que tú dices, los espacios también nos condicionan. ¿Por qué? Dado un caso, estoy en un espacio muy cerrado y quiero hacer un plano completo o un plano conjunto, ¿no es cierto?, de toda todo una, qué sé yo, un mosaico de personas que se están graduando. Un ejemplo, están graduándose y tengo solo una sala muy corta de espacio, la cual si yo me hago muy atrás, por más de que me haga muy atrás hasta la pared, no voy a poder capturar un plano conjunto. Entonces quedo limitado a los espacios para poder hacer ese tipo de planos. Entonces es ahí también donde tenemos que tener conocimiento de herramientas y de técnicas para poder realizar esos planos, que sea yo un teleobjetivo, un gran angular para hacer más planos generales, un teleobjetivo para coger tomas de más lejos y bueno, así para poder hacer tomas diferentes y poder em, transmitir de diferentes formas y sensaciones con esas formas de representar a través de la técnica y la herramienta. Nada, continuemos con el tema de hoy, que es composición. Vuelvo y repito, esto será lo que hemos dicho todo el tiempo, esto no es básico porque estamos abajo de los que están en medio, no. Básico significa esencial. Lo que estamos viendo en básico no es porque estemos abajo, no es porque estemos iniciando, no, es porque esto es esencial. Si no estudiáramos estudiando lo esencial, difícilmente vamos a poder continuar con lo que es fotografía. Lo que estamos viendo desde un principio, nunca más lo dejaremos de ver, ¿ok? Todo lo que estamos viendo desde un principio, nunca más. Bueno, lo que es historia de la fotografía, tal vez ya no tanto, pero lo que son planos, composición, todo el tiempo de aquí en adelante lo estamos aplicando. Lo que vamos a hacer es conscientes de qué es lo que estamos haciendo, ¿ok? Listo, entonces, ¿qué es composición? Creería que la composición está en todo, ¿verdad? Está en la danza, está en la música, está en la literatura, está en la cinematografía. Y se trata como que de elementos que están como que charlando, como que dialogando dentro de esa obra para transmitir algo, sea en la música, los elementos compositivos sería de pronto los instrumentos que están ejecutándose en la parte musical, sea armónica o melódica, con la letra, la lírica y todo ello, ¿no es cierto? Eso sería como una composición musical. En la cinematografía de igual manera, lo que es el guión literario, para después pasar al guión visual, después generar ya la producción cinematográfica. Ahí ya sería como todo ese ejercicio, una composición cinematográfica. El estudio de fotografía dentro de la cinematografía. En la danza, de igual manera, los elementos que van a componer la danza, qué proyecto, de dónde me inspiro yo para ejecutar ese proyecto de danza, todos esos elementos de vestuario y movimiento y espacio y música para la danza serán los elementos compositivos de la danza. Asimismo, todo en el arte tiene composición y como vemos son piezas que dialogan dentro de nuestra obra artística, en nuestro caso, en nuestra fotografía. Y no solo son los elementos que vamos a ver dentro del cuadro del rectángulo, sino más allá, la luz, la sombra, el color, porque a veces eso no lo tenemos en cuenta como elementos compositivos, sino como elementos exteriores, como que si no estuvieran dentro de la composición. Y pensamos que solo lo que estamos observando como figuras, como decir yo en una fotografía de un parque, describo un perrito, personajes haciendo deporte, y ellos son la composición. No, eso apenas será una parte de la composición.
todo lo que describimos de la fotografía es una composición. Todo el tiempo que nosotros obturamos una fotografía, ¿podremos decir que estamos tomando una foto? ¿Ustedes qué creen? ¿Alguien puede decirme que si yo obturo mi celular, estoy tomando una fotografía? ¿Qué piensan ustedes? No, porque a veces yo obturo sin querer. Perfecto. A eso iba. Muy bien, muy bien. Esa era la respuesta que quería. Esa es la respuesta que quería. ¿Ok? Sale ¿Por por qué? ahí mi pedazo de pantalón o un dedo. Perfecto. Mira, es que te voy a compartir la pantalla, las imágenes que les voy a compartir precisamente porque voy a hablar de la primera. Yo no voy a hablar de leyes compositivas, ¿ok? Yo no, a mí no me gusta hablar de leyes o reglas compositivas. Me gusta hablar del término elementos compositivos, porque no nos podemos regir de una regla o una ley como desde la terminología, sino más bien de elementos, porque nos vamos a enriquecer de elementos. Por ejemplo, esta fotografía. ¿Qué hay aquí en esta fotografía? ¿Qué hay aquí en esta fotografía? ¿Y qué hay aquí en esta fotografía? Son 3 fotografías. ¿Ok? 3 fotografías. ¿Qué hay aquí en esta fotografía? Escríbanme en el chat o alguien que intervenga puede en este momento intervenir en el audio. ¿Qué creen que hay aquí en esta fotografía? ¿Qué sienten de esta fotografía? ¿Qué les transmite esta fotografía? En el chat, ¿alguien puede escribir? Comencemos por esta. ¿Qué nos dice? ¿Hay algo que nos pueda decir o transmitir? ¿O un emoticón, manito abajo, si no hay nada? Es ¿Alguien? un marco de una ventana que mira hacia abajo, un pedazo de lecho. Exacto, exacto. Bien, porque has acabado de describir lo que hay en la gráfica. Voy a ver aquí en el chat, me dice, Maloy dice, buenas tardes, vacío, dice que hay un vacío, dice que hay una captura que no transmite, Carolina dice. Maloy dice, falta de atención, no nos da algún mensaje en particular. Perfecto. Y esa es la característica de estas fotografías. Bueno, esta fotografía, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Aquí tal vez hay un elemento, pero miren esa forma en cómo entra el elemento, miren cómo se corta. Es decir, podríamos decir que esto puede ser una fotografía accidental, ¿verdad? Lo que tú dices, se me obtura la cámara a veces por accidente, voy tomando, sí, se me obtura y ya tomo la fotografía y queda accidentada. Entonces, no todo el tiempo, dice por aquí Izka, perdón, dice una ligera perspectiva. Parece que hubiera una ligera perspectiva, ¿verdad? Hay unas diagonales, sí, pero marco detrás de una pared. Sí, hay algo como que hay elementos, pero no como que sean como muy atractivos, ¿verdad? En una fotografía. En esta fotografía no podemos ver la información. Se queda muy corta, ¿verdad? Podemos describir los elementos, un piso, unas diagonales, unos tapetes, una carpita pequeña y ya. Por ahí un elemento, por acá una pata se acerca y no hay más, pero no hay más, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero? Esto es importante. Tenemos que identificar rápidamente a qué vamos a fotografiar, qué es lo que estamos fotografiando. Y esto tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. Cuando, por ejemplo, vemos un atardecer, nosotros a veces no sabemos qué es lo que queremos fotografiar del atardecer. Si es el color, si es la montaña, si es ese cielo. Y entonces tenemos que empezar a ser como sinceros rápidamente, porque esto al principio lo vamos a hacer en un ejercicio mental, ¿ok? Todo va a ser consciente con ejercicios mentales, es decir, vamos a preguntarnos, así nos demoremos un poco, qué es lo que queremos fotografiar y una vez nos contestemos qué es lo que queremos fotografiar, lo buscamos y lo pretendemos siempre, lo buscamos con intención siempre y con conciencia. Entonces, en el caso que yo no tenga claro qué es lo que voy a fotografiar, lo más seguro es que pues no quede clara en la fotografía, que no se sepa qué es lo que estoy fotografiando, como en las fotografías que acabé de mostrar. No hay un centro de interés. Esa es la palabra clave, ¿ok? Entonces, dentro de los 13 o 14 o 15 elementos compositivos o reglas compositivas o leyes compositivas que ustedes pueden encontrar por internet o variedad de normas compositivas, nosotros las vamos a llamar elementos compositivos, que van a ser unos recursos para nosotros poder identificar
y poder transmitir rápidamente el mensaje. Nos vamos a apoyar a través de estos elementos para aplicarlos o romper también estos elementos para poder lograr ese objetivo de transmitir un mensaje. Entonces, el primero creo que es claro, el centro de interés. Si nosotros no tenemos centro de interés, pues difícilmente la fotografía tendrá lo que es. Lo mismo, su mismo nombre lo dice, no tendrá interés, no tendrá un mensaje, no tendrá una información. Voy a compartir aquí la pantalla y vamos a compartir imágenes ahora sí y vamos a observar. Esto se va a dividir en partes, ¿ok? Las normas o las reglas compositivas o los elementos compositivos, como me gusta a mí nombrarlo, lo vamos a separar por partes porque en algunas partes, en algunos lugares, en algunas páginas encontramos 12, 10, 13 elementos compositivos. Creo que hoy alcanzaremos a ver 6. Entonces vamos a ver 6, hacemos práctica de 6, después vemos los otros 6 y después las prácticas de los otros 6, ¿ok? Para así tener bien claros los elementos compositivos. Voy a iniciar por aquí, por el centro de interés. Voy a ver, creo que voy a hacerlo con esta imagen de aquí, aunque esta imagen también la voy a utilizar más adelante, ¿ok? Aquí me está haciendo un centro de interés, ¿verdad? Hay un centro de interés. Aparte de tener un elemento, hay un centro de interés, que son sus ojos. Y lo identifico claramente porque me está haciendo un rectángulo con sus manos en sus ojos. Diríamos que esto es un plano medio, ¿verdad? Un plano medio neutro. ¿Por qué es plano medio? Vemos que tenemos recortado un pedazo de cabeza, pero el plano llega hasta más arriba del busto y no llega a cortar el cuello, es decir, que es un plano medio alto, ¿ok? Un plano medio alto a la altura neutra. Miren que casi que la altura de la cámara está a la misma altura de los ojos, ¿ok? Lo que pasa es que hay un recorte dentro del mismo plano medio alto. Hay un recorte que hace un primer plano, o perdón, un plano detalle, ¿verdad? Lo que llamamos ahora, más adelante vamos a ver elemento compositivo, tiene otro nombre, se llama enmarcado natural, pero como lo podemos observar, para mí es interesante aquí observar que hay un centro de interés. ¿Cuál es el centro de interés? Sus ojos, sus ojos. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el centro de interés? Esto es rapidísimo, el cerebro tiene que ser inmediato. Sabemos que hay aquí una naranja, perfecto, listo. O sea, entre más titubee de pronto el cerebro, es más difícil, ¿ok? Por ejemplo, en esta, sabemos que hay un rostro de un niño, perfecto, rápidamente, rápidamente. Es que el cerebro no puede titubear y quedarse pensando, ¿ok? No, si se queda pensando, ahí lo hemos perdido al cerebro. El cerebro es inmediato. Si él está ahí, lo hemos perdido. Centro de interés. Perfecto. Ahí está claro. Una vasijita en el medio. Ahora, el centro de interés no necesariamente tiene que estar en el centro. ¿Ok? El centro de interés puede estar en un costado. Puede estar en un lado. Voy a ver si puedo abrir esta imagen y puedo aquí como hacer un medio reencuadre. Perfecto. Creo que me permitió hacer como un medio desplazamiento. Eso. Muy bien. En este caso, el centro de interés sigue siendo el mismo, ¿verdad? Pero ya lo posicioné en otra parte. El centro de interés no es necesariamente que esté en el centro. Que yo diga centro de interés no significa que tenga que estar en el centro. Puede estar a un costado, arriba, abajo, ¿ok? El centro de interés depende de mi exploración del centro de interés. Yo lo tengo que identificar claramente cuando yo me pregunto qué es lo que voy a fotografiar. Ahí mismo digo, ah, es esto. Y ahí busco yo dónde lo ubico. No todo el tiempo tiene que estar en el medio. ¿Cuándo va en el medio? Cuando es simétrico. Ahorita lo vamos a ver en la otra elemento compositivo. Para mí es importante que recuerden que el centro de interés no todo el tiempo tiene que estar en el medio. Que yo diga centro de interés no tiene que ir en el medio. Otro, que el centro de interés no todo el tiempo tiene que ser lo más grande de la fotografía. El centro de interés puede ser algo muy pequeño de la fotografía. En este caso, esta fotografía, ¿están viendo la fotografía? Perdónenme, me estoy preguntando, quiero saber si están observándola. Sí, perfecto, muchas gracias. Perfecto. Entonces, en este caso, la matera con la plantita, con esta suculenta, no es el 80% de la fotografía, ¿verdad? Yo diría que es un 10%, un 20%,
de la fotografía y el resto es prácticamente un vacío. Y de hecho este es el real tamaño de la fotografía. Entonces, no necesariamente tiene que ser el mayor tamaño dentro de la fotografía. Que quede claro esa parte. Y tiene que ser rápidamente identificable. Bueno, cuando son fotografías abstractas, cuando es fotografía abstracta, puede caber la posibilidad que el centro de interés rompa este elemento compositivo del centro de interés, porque recuerden, cuando tenemos fotografía abstracta de manchas, de texturas, sí, de efectos visuales a través de la fotografía, que no son figurativas, que nuestro cerebro no identifica lo que es como forma y como figura, sino que simplemente como una sensación, como una imagen que nos transmite una sensación, entonces ahí puede cortarse un poco este elemento del centro de interés, porque posiblemente ni siquiera encontremos un elemento figurativo para enfocarnos. Tal vez toda la fotografía, toda la textura, toda la imagen, todo el rectángulo es lo que nos transmite. Por eso la fotografía abstracta tal vez es más interesante en ese sentido de la exploración de los lenguajes no figurativos y no simbólicos, no representativos, ¿ok? Pero en el resto de casos siempre habrá como algo de interés que nosotros digamos, aquí voy a fotografiar a este animalito, aquí voy a fotografiar a esta plantita, aquí en este paseo, esta calle me gusta, esta iglesia me llamó la atención, algo siento en este lugar que me llama la atención para fotografiar lo que es la calle, es el atardecer, es la gente, y empiezo a preguntarme para empezar a limpiar qué es el centro de interés. Cuando ya lo tengo identificado, el centro de interés, vamos a reforzar el centro de interés. ¿Cómo lo vamos a reforzar? Con otro elemento compositivo. Vamos a aplicar el elemento compositivo de la división de tercios. ¿Ok? La división de tercios creo que ya la hemos visto en las primeras clases cuando dividimos el rectángulo. Voy a compartir aquí pantalla nuevamente. Cuando dividimos el rectángulo en tres partes iguales, tanto en horizontal como en vertical. ¿Ok? En todas las fotografías nosotros podríamos hacer división de tercios para guiarnos y entender qué hay en esa composición en cuanto a división de tercios. Pero para mí también es importante comenzar a identificar la división de tercios como, como unas retículas. Vamos a hablar de retículas, ¿ok? La división de tercios se dice que vamos a dividir el rectángulo o el plano en tres partes iguales, tanto en horizontal como vertical. Y que en la intersección de las líneas va a haber un centro de interés, es decir, va a haber un centro de interés ya implícito simplemente por la intersección de las líneas. Estas líneas que vemos aquí, esta división y estas líneas y estos puntos de intersección, que es uno aquí, otro acá, otro aquí y otro acá, que serían 4, ya el cerebro los tiene. Es decir, nuestro cerebro, en nuestro preconsciente y nuestro inconsciente, tiene una cantidad de retículas infinitas, pero las que más se aplican es esta de tercios, hay otra de diagonales, hay otra de triángulos y hay otra del espiral Fibonacci, el espiral de composición Fibonacci. Entonces, vamos a ver que esta retícula, nuestro inconsciente o preconsciente ya lo tiene y por eso rápidamente el cerebro llega a este punto, porque el cerebro ya lo tiene ese punto. Es decir, nuestro cerebro divide más rápido que nosotros con la mano y un lápiz y un papel dividiendo en tres partes iguales. No, nuestro preconsciente, nuestro inconsciente ya ha dividido el espacio en más de tres partes iguales, en más de unas diagonales, en más de una espiral Fibonacci para poder ubicar el centro de interés. ¿Ok? Lo que pasa es que nosotros tenemos que reforzarlo. Vuelvo y repito, nosotros entre más ubiquemos el centro de interés en esta posible, esto es una de las posibles, vuelvo y repito, estos son elementos compositivos. Esto es un recurso. Ustedes ubiquen el elemento en uno de estos puntos. En este caso, por ejemplo, él puso el ojo en el centro de interés donde hace la intersección de la división de tercios.
Se dice división de tercios precisamente porque se divide en 3 partes iguales y hay 4 puntos de intersección. Una vez me preguntaban, profe, ¿y es posible poner en cada punto de intersección un centro de interés? Claro que sí, es posible. Todo es posible en el arte. Lo que pasa es que entre más centros de interés ustedes ubiquen en su fotografía, recuerden que el centro de interés precisamente es un interés para el cerebro. Y si hay 4 intereses en la fotografía, el cerebro empieza a competir a cuál de ellos le genera más interés. Y eso al cerebro no le gusta porque comienza a perder interés, precisamente, porque si aquí hay un interés y aquí hay otro interés y después acá otro y después acá otro, es posible generar ese tipo de fotografías, por ejemplo, en fotografía de naturaleza, cuando hay aves, cuando hay, por ejemplo, pingüinos, cuando hay, qué sé yo, y empezamos a componer con elementos conjuntos. Entonces, cuando hay elementos conjuntos, nosotros tenemos que ubicar los conjuntos en puntos de intersección y empezar a jugar con la composición de los puntos de intersección de las retículas. Así, de esa manera, el cerebro empieza a moverse. Por ejemplo, si aquí hay un ave, va a ir acá a la otra avecita, después a la montaña, después a la cacería y después por acá otra vez al ave y empieza a girar el cerebro y ese girar ya se convierte como en el flujo que nosotros llamamos en la fotografía. ¿Okay? Pero esta división de tercios es importante comenzarla a distinguir y al principio nos vamos tal vez a cansar un poco en la aplicación de esa división de tercios. Pero no se preocupen, es importante comenzar a saturarla, a, mejor dicho, a cansarnos de esa división de tercios, precisamente para, aquí vemos una división de tercios, está el personaje en un lado, si yo divido en 3 partes iguales, no necesariamente tiene que estar en el punto de intersección, también puede estar exactamente en la línea de recorte, es decir, en este caso, si yo paso una línea por aquí y paso otra línea por acá, vemos y nombramos y decimos, ella está en la división de tercios izquierda, ¿verdad? Está en la división de tercios izquierda. Y si estuviera más arriba, diríamos está en la división de tercios superior, ¿ok? En este caso, ella está en la división de tercios neutra, porque está tanto como arriba como para abajo, como en la misma proporción. No sé si ustedes se dan cuenta, está en la misma proporción y está en la posición de división de tercios, ¿ok? Entonces, el centro de interés no necesariamente también tiene que estar en el centro. Tengamos esa decisión, tomemos la decisión y seamos atrevidos de decir, no, no, quitámosla del centro ya. Empezamos a quitar del centro el centro de interés. Eso como primera, se puede decir consejo, como primera ejercicio dentro de la fotografía. Si tenemos un centro de interés, no lo ubiquemos en el centro, busquemos otros espacios del rectángulo para ubicarlo, ¿ok? Recuerden que ya miramos por tamaño los planos y por ángulo, así que también podemos cambiar el ángulo, la posición. Entonces, cambiar el ángulo, la posición y en el lugar donde nosotros lo ubiquemos dentro del rectángulo, cambiará todo la transmisión del lenguaje visual. Vamos bien hasta el momento, esto es lo primero. Miren, esto fue súper básico, pero creo que lo vamos a identificar claramente. Podemos hacer el centro de interés más fuerte con el desenfoque. Vamos a ver más adelante que hay fotografías que tienen un desenfoque, lo que llamamos en fotografía el efecto bokeh. El efecto bokeh es ese desenfoque que precisamente, voy a ver si por aquí hay una fotografía con desenfoque. Voy a ver esta de aquí si tiene algo de desenfoque. Bien, sí, vemos que atrás esta fotografía tiene un desenfoque, ¿verdad? Tiene un desenfoque, pero hay otros elementos adelante. Este desenfoque lo llamamos efecto bokeh, precisamente para enfatizar más el centro de interés, que son la pareja. En este caso, la pareja está en el medio. Sí, está en el medio, pero vemos que el medio se corta esa tensión simétrica. Recuerden que también hay simetría. No hay simetría, aquí no hay equilibrio. Recuerden que la simetría es cuando hay igual de un lado que del otro, o igual que de arriba que de abajo. Aquí no hay simetría, miren que ella está un pie hacia un extremo y la cabeza aquí al lado de la cabeza de él. Es decir, la pierna genera una dirección hacia un lado, ¿ok?
La pierna genera una dirección, una tensión de dirección hacia un lado. Y vemos un pequeño arco arriba que nos genera este marcado. ¿Ok? Entonces, nos apoyamos en estos elementos para que también no quede totalmente en el medio, fría, totalmente rígida. Cuando aplicamos en el medio, ya veremos la otra elemento compositivo. Queda claro lo que es el centro de interés, ¿verdad? Voy a dejar de aquí de compartir para que me hagan manito arriba. Si tiene alguien alguna pregunta, la puede hacer. Recuerden que en este momento vamos a ver, creo que 6 elementos compositivos, porque son 13 o pueden ser más. Nosotros podemos crear una norma o ley compositiva o elemento compositivo. Esto es infinito. Nosotros tenemos que empezar a explorar para sentir esto. Perfecto, muchas gracias por la manito arriba. Ahora sí, está división de tercios, centro de interés, no es necesario tenerlo en el medio, podemos dividir en 3 partes iguales. Ahora, ¿en qué momento yo lo ubico en el tercio de arriba o en el tercio de abajo? Recordemos que lo que es liviano, por lógica, porque nuestro cerebro ya interpreta que lo liviano va arriba, pues lo ubicaremos en el tercio de arriba. Cuando es pesado, lo ubicaremos en el tercio de abajo. Si queremos cortar esa ley compositiva, precisamente para que el cerebro diga, wow, eso que es pesado no está abajo, sino está arriba, pero con esa intención de generar esa tensión visual, pues lo podemos hacer, pero con conciencia. Recuerden, todo es consciente. Nos faltan 5 minutos. Recuerden que si se acaba el link, la sesión, volvemos al mismo link, perdón. Listo. Centro de interés, división de tercios. Ahora sí, ¿cuál es la otra? La tercera, simetría. La simetría es un elemento compositivo que lo podemos utilizar como recurso y que puede ser un elemento de recurso muy, muy bueno, precisamente porque la simetría está en la naturaleza, aunque no esté totalmente simétrica. Por ejemplo, miren esta fotografía, macrofotografía, ¿no es cierto? Este ya es macrofotografía con un lente especial para macrofotografía y con una iluminación especial para esta fotografía. Por eso no se agreden, no quedan destellos brillantes tan agresivos como para que no podamos distinguir el insecto, sino más bien se ve una iluminación muy suave en los laterales, miren, muy agradable. Así que ellos hacen una iluminación adecuada para fotografía de macro, fotografía de insectos. Pero vemos que aquí la composición es simétrica, ¿verdad? ¿A qué me refiero simétrica? Es igual de izquierda que derecha. Digo igual entre comillas, es decir, igual en estructura, porque si nos ponemos a detallar la cantidad de pelitos que tiene una patita de un lado o de antena de un lado a la cantidad de pelitos que tiene hacia el otro, no es la misma, ¿verdad? Si vemos aquí estos pelitos que están de un lado, aquí hay otros y aquí hay otros diferentes. Igual el ojo. No son totalmente iguales. Así nosotros no somos totalmente iguales, simétricos, pero ya en su estructura, en su composición general, sí es simétrica nuestra forma. Tenemos 2 ojos, 2 orejas, 2 brazos, 2 manos, y ya por composición de estructuras tenemos simetría. Entonces, apoyarnos en la simetría es supremamente importante. Vemos este ejemplo. En la naturaleza encontramos la simetría. En otra parte que encontramos la simetría es en la arquitectura. Y ahí sí que vamos a apoyarnos bastante de la simetría. Aquí tenemos simetría y punto de fuga, que solo es otro elemento compositivo. ¿Ok? Lo haremos más adelante. Pero ahorita vemos que es simetría. Vemos que es igual de izquierda que derecha. Y casi que en esto podríamos decir que como son módulos repetitivos hechos de pronto industrialmente, lo que son baldosas, lo que son, qué sé yo, piezas que las puedes comprar industriales, puede ser que sí quede igual de izquierda a derecha, más igual que algo orgánico, ¿ok? Porque lo orgánico siempre va a haber sus pequeñas diferencias. Profe, perdón, ¿dónde Sí. será esa foto? ¿Tiene idea? Perdóname. La foto, la que acaba de pasar, ¿dónde será? No, ni idea. ¿Dónde es esta captura de esta iglesia, de este palacio? Eso No, ni parece idea. como en el oriente, Ni Marruecos, algo idea. así. Parece ser por la forma de los arcos, ¿no? Eh, bueno, eso lo podemos encontrar. Para mí lo importante es ahorita que lo identifiquen como elemento compositivo, pero que lo vamos a encontrar qué sé yo, los que tú que estás en Bogotá, vas a encontrar allá infinidad de recursos compositivos de simetría por la
riqueza arquitectónica que tienen allá colonial y grande también bueno, monumentos y construcciones arquitectónicas muy bonitas con columnas. Entonces, apoyarse, identificar esos recursos y de inmediatamente no olvidarlos. Es decir, cuando tengamos esos espacios, recordarlos, anotarlos. Yo, por ejemplo, tengo una libretita de notas y a veces hasta con fotografías de los espacios que me pueden servir a mí como apoyo para fotografía, porque esta es una fotografía, pero ya después en esta fotografía puedo utilizarla para otra fotografía, para fotografía de bodas, para fotografía de 15 años, para fotografía de retrato, porque ya tengo prácticamente un 90% de composición. Simplemente ubico a una persona aquí en el medio y ya quedó perfecta. Entonces, componer también desde el fondo y desde la estructura nos da más o menos, diría yo, que un 80% de, si que estamos haciendo fotografía de retrato en algún espacio, nos da un 80 o 90% de asertividad. ¿Qué más hay de simetría? Bueno, aquí vemos que hay otra parroquia, creo que esto es en Nariño, creo que esto es en Nariño, creo que es una de las iglesias tradicionales, creo que es en Ancuya, no recuerdo muy bien, pero o Berruecos creo que es, donde encontraron también en ese sitio, bueno, una cantidad de pictogramas. Entonces hay ese antagonismo de las iglesias, de lo católico y los pictogramas y los petroglifos, que es totalmente lo indígena, ¿no? Lo que fue invadido. Pero miren que aquí está lo simétrico, el apoyo en la simetría. Entonces, ¿dónde encontramos la simetría inmediatamente? En la arquitectura. La arquitectura, algunos elementos ya están hechos simétricamente. Miren, tanto de izquierda como de derecha está la misma proporción, las bancas y proporcionadas de igual manera para que la fotografía